su propósito, y al saber el propósito de un libro que uno lea en el Nuevo Testamento, pues sabe qué es lo que me espera en ese libro. Hoy voy a ver con ustedes, o quiero ver con ustedes, el libro o el Evangelio de Juan. Son 21 capítulos. Vamos a tener un pequeño pantallazo primero y luego me quiero enfocar en el capítulo 9. Juan escribió también ese Evangelio con un cierto propósito. Él quería transmitir un mensaje a los que iban a leer ese Evangelio. Y Juan dice en el capítulo 20, los versículos 30 y 31, lo siguiente. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Los cuales no están escritas en este libro. Entonces acá dice Juan que hay muchas otras señales que Jesús hizo que yo no tuve en cuenta, dice Juan. No los he escrito acá en este libro, pero hay muchos otros. Pero dice el 31, estas se han escrito, estas que están en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, son 7. Esos yo los elegí, dice Juan, con el siguiente propósito, para que ustedes puedan creer que Jesús es el Cristo. Y cuando ellos en aquel tiempo leyeron la palabra Cristo, en el griego eso significa el Mesías. Entonces, Juan les dice acá, yo elegí esas 7 señales que vamos a ver ahora enseguida, con el propósito para que ustedes puedan creer que Jesús es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios, y para que ustedes al creer tengan vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Él quiere generar a través de las 7 señales que vamos a ver ahora en el libro, quiere generar fe en la gente y que la gente a través de la fe tenga también vida eterna. Entonces, él usa señales. El propósito de las diferentes señales, las 7 que él usa es la fe, genera fe, y la fe tiene como consecuencia vida. Entonces, tenemos las 7 señales en este libro, en el Evangelio de Juan, y también a la misma vez 7 yo soy expresiones que tienen que ver, están vinculados a esos 7 señales. Entonces, el Evangelio de Juan se divide en 2 partes. Tenemos primeramente la parte pública, donde Jesús habla al público, son los versículos, capítulos 1 al 12, y a partir del 13 tenemos el ministerio de Jesús entre sus discípulos. Y esas 7 señales que Juan menciona, todos se encuentran en los primeros 12 capítulos en su ministerio público, donde él habla a la gente. Bueno, vamos a comenzar con la primera señal. La primera señal después de la introducción en capítulo 1, donde Juan dice que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros. Nos encontramos con la primera señal donde Jesús está en una boda en Caná y convierte agua en vino. Y la consecuencia de esa señal es fe. Leemos en capítulo 2, versículo 1. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y como consecuencia sus discípulos creyeron en él. La segunda señal tenemos en capítulo 3 la conversación de Jesús con Nicodemo. Era un fariseo que vino de noche a Jesús para hablar con él con respecto a qué tiene que hacer para obtener la vida eterna. Después, en capítulo 4, Jesús habla con una mujer samaritana en un pozo de agua y le pide a ella que le dé agua para beber. Y al final del capítulo 4, Jesús se encuentra con un noble y sana el hijo de ese noble. La consecuencia, en este caso también, es fe. Dice el capítulo 4, 53, y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Entonces el padre se encuentra con Jesús, pide que Jesús vaya con él a su casa,
Y Jesús le contesta, anda a tu casa, tu hijo vive. Al llegar a su casa le dicen que su hijo mejoró y se da cuenta que mejoró en la hora en que Jesús dijo eso a él. Entonces la consecuencia es fe. Creyó él con toda su casa. Después, en capítulo 5, Jesús se encuentra con un paralítico en Bethesda. En ese caso, la consecuencia, lo que se logró hacer a través de esa señal no es fe, sino es un rechazo de parte de los fariseos que dijeron, ellos lo quisieron matar los fariseos porque él sanó en el día de reposo y dijo que Dios era su Padre. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía esas cosas en el día de reposo. Entonces no respetó acá la costumbre judía, por eso lo querían matar. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Entonces entendieron los fariseos que Jesús dice, yo soy Dios. Yo soy el Mesías. Y por eso, como reacción, ellos quisieron deshacer de Jesús. Capítulo 5. Después vamos al capítulo 6. En el capítulo 6 tenemos la alimentación de los 5,000 personas con pan y peces. La consecuencia también de esa señal nuevamente es fe. Leemos en capítulo 6, 68, 69. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús alimentó a los 5,000 personas. La reacción es, o la consecuencia es fe. Y después viene la gente nuevamente a él el día siguiente para tener otra vez pan para comer. Y ahí les dice Jesús, ustedes han visto ayer que yo los alimenté con pan y con peces, pero en realidad yo soy el pan de la vida. En ese contexto lo dice. Ellos habían visto eso con sus propios ojos, el milagro, y ahora les dice, en realidad yo soy este pan de la vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es la cuarta señal. La quinta señal tenemos entre esos 2 días. El primer día Jesús alimentó a los 5,000, el otro día les dijo esa yo soy frase, yo soy el pan de la vida, y en la noche, entre esos 2 días, Jesús camina sobre el agua y la consecuencia también es fe nuevamente. Esto no está en Juan. En Juan sí se menciona que él camina sobre el agua en Juan capítulo 6. La consecuencia se menciona en Mateo 14, donde dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, lo que implica fe, diciendo verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Estamos en el capítulo 6. Después viene el capítulo 7, la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 8, donde él les dice, yo soy la luz del mundo. Y después la sexta señal en capítulo 9, donde él dice, donde él cura un ciego de nacimiento. Y la consecuencia nuevamente es fe. Creo, dice el ciego que ahora ha sido curado. Creo, Señor, y le adoró. Un capítulo anterior, Jesús había dicho, yo soy la luz del mundo, y ahora lo comprueba en capítulo 9, mostrándoles en una persona que él realmente tiene el poder de decir eso. Él es la luz del mundo y le da la vista a un hombre ciego. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a ver luego en el contexto que anteriormente, en el capítulo 7, Jesús
estuvo en la fiesta de los tabernáculos, donde se prendieron muchas velas para tener luz. Capítulo 8 dice, yo soy la luz del mundo. En capítulo 9 lo demuestra a través de la curación de un ciego de nacimiento. Y como consecuencia, hay una gran discusión entre Jesús y los fariseos en el capítulo 10. Y en esa discusión Jesús dice a los fariseos, yo no solamente soy la luz del mundo, sino también yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y también les dice que no ustedes son los buenos pastores para el pueblo de Israel, sino yo soy el buen pastor que fue anunciado en el Antiguo Testamento. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y termina después en el capítulo 11 con la séptima señal. La consecuencia también es fe, donde él resucita a Lázaro de entre los muertos. La consecuencia es, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, vieron entonces que él resucitó a Lázaro de entre los muertos. Entonces la consecuencia es que ellos creyeron en él. Y eso sigue todavía en el capítulo 12, dice, porque a causa de él, en el contexto de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban de la fe judía y creían en Jesús. Y antes de resucitar a Lázaro, Jesús había dicho a Marta, Marta dice, yo soy la resurrección y la vida, en capítulo 11. Y unos momentos después, en la tumba, él resucita a Lázaro de entre los muertos, mostrando nuevamente lo que él dice, yo soy la resurrección de la vida. Él tiene poder para comprobarlo, que él realmente es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es la pregunta que él le hace a Marta. Después tenemos el capítulo 2, ahí termina el ministerio público de Jesús, donde tenemos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y comienza el ministerio de Jesús entre los discípulos con lavarlos los pies, mostrándoles cómo ellos deberían manejarse como líderes. Ser un líder, dice Jesús, significa lavar los pies a los otros. Les comenta en capítulo 14 que él se va a preparar lugares para ellos y les dice, ustedes saben a dónde yo voy. Y ahí reacciona Tomás y dice, Señor, nosotros no tenemos idea, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber eso? Y ahí contesta Jesús esa otra yo soy frase, yo soy el camino, Tomás. Y yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, después habla de la promesa del Espíritu Santo. Después viene el capítulo 15 con la última yo soy frase, donde él dice, no se ve acá en mi pantalla, me tengo que fijar en la Biblia, no lo veo en la pantalla, un momento. Capítulo 15, ¿no? 5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces vemos que el propósito de Juan es mostrar eso. Yo les muestro las señales, las 7 que yo elegí. El propósito de esas 7 señales es fe en Cristo para que tengan vida eterna. Mostró esas 7 señales, Juan los escribió para los que luego van a leer el Evangelio de Juan, para que puedan tener fe. Eso es el propósito de ese libro. Que tengan fe y para que tengan vida eterna. La reacción a eso es que algunos lo creen y otros no. Aquí tenemos algunos fariseos. Un ejemplo es acá Nicodemo.
como le dije en capítulo 3, él vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos acá en el fariseo Nicodemo, él se dio cuenta, estas señales solamente puede hacer una persona que viene de Dios. Y también en la gente vemos eso en capítulo 7. Muchos de la multitud creyeron en Cristo y decían, el Cristo, cuando Él venga, hará más señales que las que hace este. Entonces vemos que esas señales lograron fe en la gente. Ahora un poco el trasfondo del capítulo 9. Vamos a ver hoy el capítulo 9. Vamos a ver esta señal donde Jesús sana un ciego de nacimiento. La gente en aquel tiempo, en el tiempo en el cual vivió Jesús, sabía o había sido enseñado por los fariseos que el Mesías iba a hacer 3 señales. Si una persona aparece que hace esas 3 señales, esa persona es el Mesías. Una señal va a ser que él sana un ciego de nacimiento, va a sanar un sordo mudo, lo que hace en Marcos 7, y va a resucitar a alguien entre los muertos. Entonces tenemos acá en capítulo 9 la primera señal, en capítulo 11 la tercera señal. Entonces la gente acá ve ante sus ojos que se cumple lo que los fariseos les habían enseñado por mucho tiempo. Juan el Bautista también tuvo esa pregunta. ¿Es este realmente el Mesías o no? Manda a su gente a Jesús y le pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Y la respuesta de Jesús es, respondió Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Primero, los ciegos ven, la primera señal acá arriba. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, segunda señal, y los muertos son resucitados, la tercera señal. Y a los pobres se les anuncia el evangelio y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces Jesús le dice a Juan el Bautista, yo soy el Mesías. Y iba a venir. Yo soy el Mesías. Esa es la respuesta de Jesús a Juan el Bautista. En el capítulo 7, ahí comienza nuestro capítulo 9 en realidad. En el capítulo 7 leemos que Jesús participa de la fiesta de los tabernáculos. En esa fiesta se celebraba la rededicación del templo en Jerusalén alrededor de 200 antes de Cristo. Este templo, el anterior, había sido destruido y afanado por los macabeos, y se reedificó el templo y se rededicó ahora el templo a Dios, y eso se celebra cada año, es la fiesta de los tabernáculos. Y en esa fiesta, el punto importante es, en este contexto que tenemos acá, que se encendieron en forma progresiva un candelabro de 9 brazos con velas. Y en todas las noches había muchas velas cerca del templo para que había mucha luz. Y en ese contexto dice Jesús entonces, lo que ustedes ahora han presenciado acá en esa fiesta, en capítulo 8 dice, yo soy esta luz, que realmente vino para darles esperanza al mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, no tendrá la luz de la vida. No solamente una vez por año, como en esa celebración, sino siempre va a tener esa luz, el que cree en mí. Y ahora lo comprueba en capítulo 9, dice que yo digo que yo soy la luz y se los voy a demostrar, y lo hace a través de sanar al ciego de nacimiento, demostrándoles que él es el Mesías. Algunos reaccionan en contra, algunos a favor de los fariseos. Dice 9:16, los que están en contra. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre
no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Y otros dicen de los fariseos, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Entonces ellos tenían claro, un hombre pecador no puede sanar un ciego de nacimiento y hacer otras señales. Entonces había una división entre los fariseos. El ciego dice, realmente me sorprende su actitud. A los fariseos lo dice, vosotros que sepáis de dónde, que vosotros no sepan de dónde, no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Él me abrió los ojos y entonces eso debería despertar en ustedes una lámpara roja porque ustedes me han enseñado que solamente el Mesías va a hacer eso. Entonces ahora dicen que no saben de dónde es un poco maravilloso. Tu argumento es, lo que pasó conmigo nunca pasó antes y ustedes lo saben. Desde el principio, dice, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Entonces, por tanto, para él no queda lugar para otra interpretación. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Y los fariseos se lo echan en contra, dicen, muchos de ellos decían, no, ese tiene un demonio y está fuera de sí. Entonces no deberíamos oír a Cristo. En capítulo 10 ya, ¿no? Ahí sigue la discusión. Y otros dicen, esas palabras no son de un hombre endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? La respuesta es no, no puede. Había una división como consecuencia de esa señal entre los fariseos. El capítulo 9, versículo 1 dice, ahí comienza esa señal del milagro. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? La creencia en aquel tiempo era para que ella haya nacido ciego. Entonces, ¿quién pecó? La creencia era de los fariseos, la enseñanza era, no hay ningún castigo sin que haya una causa. Ellos dijeron, pues, hay un efecto acá, hay un hombre ciego, tiene que haber una causa. Entonces, alguien pecó. Eso era la enseñanza de aquel tiempo. Que a veces también hoy en día encontramos en nuestras iglesias esa enseñanza todavía, que es una enseñanza errónea, que viene del Antiguo Testamento de los fariseos. El principio era, cuanto más pecado, tanto más es el sufrimiento. Eso es lo que ellos enseñaban y por eso los discípulos que habían escuchado eso preguntan a Jesús, ¿quién entonces pecó? Porque ahí hay un hombre ciego, entonces tiene que haber alguien que pecó. ¿Él pecó o sus padres? Entonces, la enseñanza era que un niño también puede haber pecado antes de nacer. Y se basaban en eso, con eso en Génesis 25, versículo 22, donde tenemos el relato de que Esaú y su hermano Jacob pelean en el vientre de su madre Rebeca. Y de ahí los fariseos habían deducido eso, que entonces un niño antes de nacer puede pecar, lo que no es correcto, es una interpretación incorrecta de ellos. Y la otra opción es que los padres pecaron, por eso está enfermo. Eso es el trasfondo. Por eso hacen los discípulos esa pregunta, ¿quién pecó? Y la respuesta de Jesús es, están muy equivocados en la respuesta. No es que pecó este, ni sus padres, ninguno de los dos pecó. Tenían una naturaleza pecaminosa, eso sabemos, pero el hombre no nació ciego porque pecó o porque pecaron sus padres. Al contrario, dice Jesús, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces Jesús no apoya esa enseñanza de que cuando hay un sufrimiento, un efecto, que tiene que haber una causa. Dice que en ese caso no es así. El hombre nació ciego para que Dios pueda mostrar su grandeza.
a través de hombre, lo vemos ahora a través de San. El propósito de la ceguera en este caso es para que Dios se manifieste a Israel. Y ahí Jesús los sana. Dice el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y lo untó con el, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, tenemos acá esa señal. ¿Cómo reaccionan ahora los fariseos y los otros ante esa señal clara de que Jesús es el Mesías? Bueno, los fariseos tratan de obtener una respuesta del hombre ciego y también de los padres. Dice, llevaron ante los fariseos el que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado, no guarda la tradición. Ellos juzgaban en base a su tradición. Otros de los fariseos decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Porque sabían que solamente el Mesías iba a hacer esas tres señales. Y había entonces división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él contestó, el que me abrió los ojos es un profeta. La reacción, pero los judíos, en el contexto acá son los fariseos, no creyeron que él había sido ciego. Entonces ahora se inventan algo y dicen, entonces no, vos no naciste ciego. Anduviste unos 20 años pretendiendo que era ciego. Y no creyeron que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres, del cual había recibido la vista. Preguntan a los padres, acá en el versículo 19, les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Y otra vez le preguntan después al ciego, ¿qué te abrió los ojos? Entonces, los fariseos no quieren creer, tratan de obtener alguna otra respuesta. Le injuriaron los fariseos y dijeron, tú eres su discípulo. Vos entonces sos un discípulo de Jesús, pero nosotros somos los discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a a Jesús, no sabemos de dónde sea. Y lo que recién leímos, el ciego les dice, bueno, eso realmente es de sorprenderse, su reacción. De que ustedes dicen, no sabemos de dónde es, porque ustedes nos enseñaron que el Mesías iba a hacer eso. La evidencia entonces está frente a ustedes. Sabemos, dice el ciego, que Dios no huye a los pecadores. Entonces ahora el ciego enseña a los fariseos, les dice, nosotros sabemos que Dios no huye a los pecadores. Eso nos enseñaron ustedes, dice el ciego. Pero si alguno es temeroso de Dios, lo que ustedes nos enseñaron, y hace su voluntad, a eso oye. Entonces acá tenemos una persona, dice el ciego, que es Jesús, y Dios lo oye. Entonces es obvio que es temeroso de Dios. 22. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, entonces nada podría hacer. Entonces el ciego acá les da una lección a los fariseos. Ellos contestan, tú naciste del todo en pecado. Eso era su teología, ¿no? Naciste en pecado porque por eso eras ciego. Y nos estás enseñando a nosotros. Entonces lo expulsan.
lo expulsaron de la sinagoga, se deshicieron del ciego. Esa es la reacción de los fariseos. Lo expulsan y permanecen en su pecado ellos. Entonces, debido a que esa señal indicaba indudablemente que Jesús era el Mesías, entonces los fariseos le preguntan directamente a Jesús en capítulo 10. Le rodearon en capítulo 10, todavía en ese contexto, los judíos y le dijeron, entonces, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les dice en el capítulo 10, los he dicho que ustedes no creen, pero por lo menos creen mis obras. Y termina diciendo, yo y el Padre uno somos, en el capítulo 10. Entonces Jesús dice, yo soy el Mesías, yo soy Dios. La reacción de ellos en el capítulo 10 es, acordaron matar a Jesús, porque dice que él era Dios. El hombre ciego era muy directo con los fariseos. Les dice, ustedes saben que únicamente el Mesías va a hacer esta señal. Eso es lo que ustedes nos han enseñado siempre y ahora están cambiando de opinión. No puede ser. No pueden negar ahora que él es el Mesías. Entonces vimos que el propósito de Juan al escribir ese evangelio es que la gente que va a leer el evangelio, que va a leer esas 7 señales que Juan escogió, que a través de esas señales puedan tener fe y a través de la fe puedan tener también vida eterna en Cristo. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros ante este hecho de que Jesús es el Mesías? Reaccionamos como los fariseos, negando la evidencia. Reaccionamos con una ceguera religiosa, diciendo que no está cuidando el día de reposo, no está respetando nuestras costumbres. Somos cegueras religiosamente. Los fariseos lo preguntaron 3 veces. ¿Cómo había recibido la vista? Y al obtener una clara respuesta se negaron a creer. Eso también nos puede pasar a nosotros. Dios se nos puede revelar claramente a nosotros lo que es su voluntad para nuestra vida. Y nosotros podemos decir, no, no quiero. Como lo hicieron los fariseos. No es bueno eso, pero vemos que eso es una posibilidad. ¿Qué hacemos nosotros con Cristo? Que Él es el Mesías. Si creemos en Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿qué lugar tiene Cristo en mi vida, en mi andar diario? ¿Se ve eso en mi andar diario? Que Cristo es mi Salvador. Eso debería cambiar mi vida y los otros deberían ver eso en mi vida. Reaccionamos como el ciego, con fe. El ciego era un hombre humilde. Él sabía que el Mesías iba a hacer esas 3 señales. Y él pudo ser parte de ese cumplimiento. La conclusión para él era simplemente, me lo enseñaron antes, ahora lo veo, lo experimentó yo con mi mismo cuerpo, entonces este es el Mesías. Y puso su fe en Cristo. Entonces, él se identificó con Cristo ante las autoridades religiosas, ante los fariseos, los enfrentó, sin conocer mucho de la teología. Él sabía pocas cosas nomás, pero sabía lo que había pasado en su vida. Él había experimentado que Cristo le sanó de su ceguera y con eso él se enfrentó con los fariseos y les dijo eso. Mi experiencia con Cristo ha sido esta. Nosotros lo hacemos, hablamos nosotros de nuestra experiencia con Cristo cuando nos juntamos con otros, cuando ellos nos preguntan, ¿por qué nosotros somos diferentes?
Deberíamos compartir nuestra fe con otros. Acá vemos que la reacción puede ser negativa o positiva. En el caso de los fariseos, ellos lo rechazaron. En el caso del ciego, él aceptó a Cristo. Cristo nos dice en Mateo una exhortación para nosotros que creemos en Cristo, que nosotros somos ahora la luz del mundo. Bueno, no, la luz del mundo sigue siendo Cristo, perdón. Pero nosotros como sus discípulos debemos también ser una luz para otros, para indicar a los otros que Cristo es la verdadera luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues nuestro trabajo es ser una luz para Cristo. Y la pregunta es, ¿soy yo una luz con mis amigos, con mis vecinos? En esta pandemia, ¿soy realmente una luz? Una persona que transmite esperanza, que sabe explicar a los otros que hay algo más allá de esta vida. Somos una luz en ese mundo. Ser luz es simplemente compartir de tu vida con Cristo, lo que vos vivís con Cristo, lo que significa Cristo para vos. Compartir eso con los otros. Y eso es mi deseo para esta semana, que el Señor nos use esta semana, que podamos ser luces para otros. O, si no conocemos a Cristo todavía, que Él pueda llegar a ser la luz en mi vida. Que Él pueda llegar a ser mi Mesías, mi Salvador. El Espíritu Santo se va a encargar de traducir lo que yo digo a los otros, aunque yo lo digo capaz con una gramática equivocada, con expresiones no tan buenas, capaz, no tan acertadas. El Espíritu Santo es el que va a obrar en los otros, va a usar a nosotros para que otros puedan llegar a Cristo. Eso es mi deseo para esta semana para nosotros. Ariel, ¿vas a seguir vos ahora? Bien, no, terminamos acá. Vamos a abrir los micrófonos para podernos saludar. Muchas gracias, Albert. Vamos a terminar orando y después sí quedamos en libertad para podernos saludar. Padre amado, te agradecemos por el mensaje de aliento, el mensaje de esperanza y de responsabilidad que hemos escuchado esta mañana, Padre. Te agradecemos, Señor, por la esperanza que podemos tener en ti, Padre. Te agradecemos, Señor, por la posibilidad que das a cada uno de confiar en ti. Te agradecemos, Señor, porque esa es parte de la vida eterna, el conocerte, el buscarte, el amarte. Gracias, Padre, porque todos los méritos provienen de ti, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, por los milagros que hiciste, Señor. Gracias, Padre, porque sirvieron para que muchos creyeran y para que muchos puedan creer, Señor. Ayúdanos a hacer luz en este mundo y a que podamos tomar esa responsabilidad, esa aposta de llevar a otros tu palabra, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden habilitar los micrófonos. Le damos la bienvenida a Lisa. Es una gran alegría que esté de nuevo con nosotros. Ariel, cortá la grabación, así Sí, no sea muy largo. perdón. Gracias.